Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Qué gusto tenerlos por aquí en sala de Zoom para este conversatorio y también quienes nos estén viendo por Facebook en nuestra página de Padla Universitas, que los invitamos a compartirla, por favor, para que se pueda difundir este conversatorio lo más posible. Y pues bueno, muy buenas noches, Sally. Tienes apagado tu micro. Por favor, si lo enciendes. Listo. Sí. Bienvenida a este conversatorio, Sally. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Yo la verdad estoy encantada de estar aquí esta tarde. Sí, ya corrí por mi café. Muy bien, muy Conversar bien. creo que es algo delicioso, más a esta hora, ¿no? Que Claro. todos podemos ya llegar de donde andábamos a relajarnos un ratito. Bienvenidos a todos. Qué gusto estar aquí. Sí, muchas gracias, Sally. Y pues bueno, te comento y te presento. Este conversatorio contigo es el primero del año. Sí, entonces estamos iniciando no con el pie derecho, sino con los dos pies bien plantados. En el marco de la impartición de nuestra maestría en psicología organizacional, de la que hemos platicado ya contigo, en el marco también de la impartición de certificaciones de licenciaturas en pedagogía, en administración, ¿sí? Que son áreas que vienen muy de la mano con toda la labor profesional que tú realizas. Y además que estamos por iniciar ya a unas semanas de dar inicio uno de los diplomados que más nos están retando en temas de calidad y de calidez humana, que es puericultura, ¿no? Entonces viene muy de la mano con lo que venimos trabajando y pues de alguna manera, con muchas de las tareas que tú has realizado como psicóloga en acompañamientos y terapias y como psicóloga organizacional a través de tu desempeño en empresas. Y justo esto es de lo que quiero platicar contigo. Ahora, para quienes nos están viendo ahora y posteriormente, pues déjenles platico de ti. Sally Labastida es psicóloga de profesión, con maestría en educación, con certificaciones en múltiples áreas de la ciencia humana, ¿sí? Que bueno, ya nos platicarás ahorita cuáles fueron tus retos, cómo fue que llegaste a esas certificaciones, esos diplomados, en fin, a esa experiencia. Y bueno, además de ejercer tu carrera docente, de dirigir instituciones educativas, abrazaste el camino del trabajo en las empresas, de la psicología organizacional. Y además, me emociona comentar que, que lo has hecho con bastante éxito. ¿Sí? Con muchas huellas marcadas en muchas personas y en muchas marcas reconocidas en el mercado. Entonces, pues bueno, ya te presenté, no sé si haya más flores que echarte, Sally, Ay, por ahí. gracias. Con esas, con... Bien. No, muchas gracias, de verdad. Y nada más remato con que, bueno, Sally González Labastida, Sally, va a ser catedrática en algunos momentos dentro de nuestra maestría de psicología organizacional, de nuestra maestría de innovación educativa y también de nuestro diplomado de puericultura, que por ahí te van a andar viendo, Sally, y van a poder aprender más aún de ti, ¿sí? Y pues bueno, viene mi primera pregunta, Sally, para ti. ¿Por qué psicología organizacional? O sea, ya psicología profesión, sí, ya todas las certificaciones en inteligencia emocional, en liderazgo, etcétera. Sí, pero ¿por qué decidiste implementar toda tu creatividad y todo tu acervo en el ámbito empresarial? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad Gracias. que me gusta porque tiene un fondo bien interesante que me gustaría compartirlo con todos.
La verdad es que, como pueden ver por mi formación, de por sí la educación me encanta, yo amo el desarrollo, en general el desarrollo humano, a la persona, el potencial, que podamos todos encontrarnos, primero conocernos, ¿no? Que podamos conocernos, saber todo nuestro inventario de habilidades, dones, talentos con los que ya nacimos, los que ya venimos predefinidos, con los que ya tenemos dominantes, pero también pues que sepamos cómo desarrollarlos, ¿no? Y cómo seguirlos trabajando. Siempre he pensado y he creído mucho en el para qué, ¿no? Para el bien común, para beneficiar a nuestro entorno, para sumar funcionalidad a la vida de todas las personas que conformamos este planeta, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que el ser humano está en un constante desarrollo, así como lo acabas de decir, que también me entusiasma mucho participar en este diplomado de puericultura desde bebecitos, ¿no? Desde que llegan tan chiquitos y empiezan a formarse, desde ahí todo cuenta, todo suma, todo suma. Cuando yo llego al ambiente organizacional, cuando yo llego a la empresa, cuando empiezo a observar cómo el ser humano ya llega con un montón de cualidades, pero también con muchísimas áreas de oportunidad que de pronto se topa con retos grandes y se da cuenta de que no ha desarrollado muchas habilidades, se da cuenta de que tiene a lo mejor situaciones adversas en el proceso de su madurez. Y se le hacen como todos estos signos de interrogación que se nos hacen a todos cuando hay un problema, pero queremos poner cara de, no, ahorita queda, ¿no? Y por aquí te estás rascando así, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, no? Llega el psicólogo organizacional, te toma de las manos y te dice, no importa que estés grandote, sé que tienes tanto miedo como cualquier niño, ¿no? Y Ok, entonces empiezas a aportarle herramientas a las personas que las hacen sentirse libres, en primer lugar, ¿no? Libres, también con mucho carácter, decididas para darse cuenta que pueden seguir aportando con sus talentos a la organización y que son piezas fundamentales. Algo con lo que yo me encontré mucho en las organizaciones era con este comentario de nadie es indispensable. Todos somos necesarios, nadie es indispensable. Y yo les decía, no lo crean y no lo adopten a su vida, porque todos somos únicos, especiales, tenemos algo que aportar y nadie lo va a hacer como tú, ¿no? Entonces, en el momento en que tú descubres el cómo puedes aportar, el cómo tú dejas esa huella, te empiezas a sentir, decía, libre, ¿no? Después feliz y ajá, después motivado y después más creativo y después empiezas a aportar más y trasciendes, ¿no? Y cuando llegas a esa trascendencia, es como, ya, lo hice, ¿no? Lo tengo todo. Entonces yo en el ambiente organizacional encontré que no solo estaba apoyando a la organización, sino a un ser humano que ya estaba en su etapa adulta, madura, que ya tenía esposa, que ya tenía familia, que ya tenía esposo, hijos, y entonces que estabas trascendiendo a nivel familiar y que estabas reajustando los pilares de la familia y a su vez estaban reajustando los pilares de la sociedad, ¿no? Entonces a mí me encantó, la verdad me encantó porque yo decía, es que estos escenarios son muy ricos porque cuando entran a un curso 30 personas, dices, tengo ujú, aquí 30 familias, ¿no? Tienes 30 proyectos que quieren, pues no se quieren ver fracasados, ¿no? ok, Y 30 oportunidades de desarrollo. Entonces se vuelve pues muy bonito, es como tierra fértil, ¿no? En donde decir, aquí siembro, aquí planto, aquí cambio, aquí acomodo, aquí. Me gustó mucho y insisto, creo mucho en la educación, me gustó mucho pensar que si desarrollábamos a todas estas personas, aparte de funcionar en el tema familiar y social, como ya lo dije, también íbamos a poder ir desarrollando la parte productiva. Obvio, eso también tiene que ver con el tema de cómo está trascendiendo en nuestra economía y pues en claro. todos estos, en todo el flujo de productividad que tenemos en el campo de desarrollo de una persona, ¿no? Entonces ya sus áreas productiva, familiar, personal, pues se desarrollaban de una mejor manera y por eso me decidí ir por allá. Bien, Sally, fíjate, nos estás compartiendo que a través de realizar labores de psicología organizacional, pudiste inferir de manera efectiva y más directa, no solo en la organización, es decir, en la empresa, sino también
de manera simultánea en la persona, en el ser humano y en su entorno, ya sea familiar, ya sea social. Es decir, el trabajo que haces en un solo ejercicio trasciende con todos los entornos de la persona, ¿sí? ¡Wow! Ahora, ¿cuándo es que comenzaste esto? Y voy hacia el tema de la pandemia, justamente, ¿sí? ¿Empezaste antes de la pandemia esta labor? Bueno, ¿te refieres ya de manera más directa a la parte terapéutica? En las organizaciones, sí. Sí, porque las organizaciones, bueno, desde la capacitación, sí fue desde que egresé, ¿no? Hace 25 años. Ya Claro, suenan sí, muchos, pero sí. hace mucho. Y ahorita, digamos que antes de la pandemia, en algunas organizaciones, bueno, en una muy particular que yo estaba trabajando en la empresa, la gerencia tuvo la visión de empezar a enfocar el desarrollo humano como uno de los pilares de crecimiento, ¿no? Ajá, Entonces me solicita pues que pueda yo contribuir de alguna manera. Me decía, no sé si son pláticas, no sé qué hay que hacer, ¿no? Pero tú dinos como que observas de la comunidad y vamos armando un plan de desarrollo humano que sea muy sensible, que toque a la familia, que toque a la persona, que realmente logre esto que te decía. Yo ya tenía esa visión y ujú, entonces llega esta persona, llega este gerente y me lo propone, pues a mí me encantó el proyecto, ¿no? Dije, claro. Entonces, antes de la pandemia sí empiezo a trabajar en algunas empresas este proyecto de dar ya, digamos que sesiones terapéuticas sí, dentro de la empresa, que era algo que pensaban que no iba a pasar, no decían, no es que nadie va a querer meterse al consultorio de la psicóloga porque lo van a ver feo, lo van a ver raro, pero sí que empieza a sí. suceder, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, pues, todas las necesidades que la gente tenía, sobre todo de la gestión emocional, ¿no? En todo tipo de temas, en temas de familiares, en temas laborales, relaciones con sus líderes, relaciones con sus compañeros de trabajo, situaciones de resolución de problemas, ¿no? La manera de observar, pues con lógica, Ujú, alguna situación que estaban perdiendo de vista ellos, ya yo desde otra perspectiva, les decía siempre desde la conducta, todos los preceptos de la conducta, no es un deber ser, ¿no? Es que así debe de ser desde el ego, desde ciertas normas, sino desde cómo se procesa, cómo procesa la información el ser humano. Yo te puedo dar una perspectiva, hacíamos un match ahí entre la tuya y la mía, y entonces ujú. llegábamos a conclusiones muy interesantes y la persona se desarrollaba, ¿no? Eso sí lo empezamos a hacer antes de la pandemia. Obviamente, había casos muy diferentes a los que empecé a tener después, ¿no? O durante la pandemia. Ajá, Pero afortunadamente las personas con las que empezamos a trabajar desde antes de la pandemia sí estaban muchísimo más preparadas para el momento de esa adversidad, ¿no? Siento que estaban apuntaladas en muchos aspectos emocionales, y pues reaccionaron de otra manera, tomaron las cosas ya desde otra perspectiva, inclusive sí lo noté, fue muy notorio el ujú. cómo tenían mayor preparación ante esa situación pues choqueante, voy a decirlo, ¿no? Porque creo que es la palabra correcta, a todos nos llegó en shock, así, decíamos, ¿no? En 40 días ya todo va a estar bien, ¿no? Sí, así nos Entonces, trajeron mareados. sí, Ajá. pero al final estaban más preparados, sí se notaban más preparados, ¿no? O sea, el acompañamiento, no la capacitación, el acompañamiento tipo terapeuta que diste dentro de las organizaciones ayudó a fortalecer la resiliencia de los colaboradores, ¿sí? Que Así es, tuvieran capacidad de adaptación ante los cambios tan dramáticos a los que nos obligaron las circunstancias, ¿sí? así es. Ok, Sally, y esto suena muy bonito, suena muy favorable. Los que estamos convencidos del área del desarrollo humano, pues lo aplaudimos, lo celebramos, lo promovemos. Sin embargo, en el ámbito de la productividad, todo se mide en base a resultados. Sí, y tenemos muchas críticas sobre este desempeño
de que no es medible. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto de este tema? Sí, gracias. Fíjate, voy a hablar de algo muy práctico, ¿no? De cosas que viví dentro he vivido dentro de las empresas, ¿no? Cuando yo trazo una sesión, sí me gusta tener presente que la persona está incluida en una actividad productiva, por supuesto, ¿no? Y que Claro. lo más importante es su desempeño. O sea, si tú vas a hacer un cambio interno, que se note afuera, ¿no? Bien. Entonces, es importante trazar el puente entre lo que estás moviendo desde adentro tú como persona en tu proceso terapéutico y yo lo que estoy aportando, las herramientas que estoy aportando para que esa persona sienta seguridad al trascender ese puente de lo que construyó adentro y que se note afuera, ¿no? Pero sí es importante no perder de vista qué es lo que va a medir la empresa, que al final ese desempeño sea adecuado, esté completamente alineado a lo que esa persona, a lo que a esa persona le van a medir, ¿no? Porque de hecho en educación sucede, tú tienes un objetivo de aprendizaje, te hacen una evaluación y la pregunta ni siquiera está alineada al objetivo. Por ejemplo, el objetivo dice, definirá los conceptos relacionados con puericultura, ¿no? Y entonces Claro. el examen ni siquiera te pregunta definiciones, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pues si el objetivo era definirá, ¿por qué no estoy midiendo si lo definió? ¿No? O sea, eso siempre ha sido como una incongruencia en el Ajá. tema de evaluación, ¿no? Entonces, yo me cercioraba, llegaba a la empresa y me cercioraba, ¿qué les evalúas, no? ¿Qué evalúas de su desempeño? Para poder trazar ese objetivo de qué voy a desarrollar en ti. Y entonces las empresas generalmente nos dicen lo mismo, yo evalúo seguridad, evalúo productividad o eficiencia, evalúo la calidad, ¿no? En esos bueno, indicadores de desempeño los podríamos ya desagregar en una lista enorme, ¿no? De liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, autogestión, todo eso yo lo iba tratando de percibir, de conocer, porque hay muchas que no están completamente escritas, hay muchas que sí, pero otras son como de obsérvalas. Hay otras que dicen funcionan así, pero cuando las observas dices, no, creo que están funcionando de otra manera o se miden diferente. Y entonces tratando de tener ese mapa claro de a dónde vas a llevar a la persona y que se note ese desempeño, establecía este vínculo de desarrollo, ¿no? ¿Qué herramientas le voy a dar? ¿Cómo vamos a hacer que lo pueda aplicar inmediatamente en piso? Y que de mañana ya llegue, no solo con otra actitud, porque eso se queda mucho a la gente de la idea de que el psicólogo organizacional es como el motivador y el que nada más trabaja en la actitud. No, estás desarrollando habilidades en todos los sentidos, en la forma en cómo procesa la información la persona, cómo toma decisiones, cómo observa los problemas, cómo analiza las situaciones, ¿no? Cómo se relaciona con sus compañeros, cuáles son las relaciones que tiene de liderazgo 360 grados con el líder, con el subordinado, con los compañeros. Entonces, tomando en cuenta todo eso, era como, ¿qué herramienta será? ¿No? Y dice, esta ten. Llegaban las personas a piso y tal cual supervisores, gerentes, evaluaban algún cambio. Parece que en productividad aumentamos en esto, estos indicadores, puntualidad, porque se completara la producción, resolución de problemas, que la máquina antes se quedaba parada porque se había descompuesto, se quedaba parada 7 horas, ahora solamente fueron 3. ¿Por qué? Entonces indagaban, ¿no? ¿Por qué bajó el tiempo de respuesta de 7 horas a 3 horas? Ah, bueno, es que, y entonces salían cosas muy positivas, ¿no? Es que yo he aprendido esto en mis terapias, en mis sesiones de coaching, como cada quien le dice, ¿no? Todos le dicen de una forma diferente, pero he aprendido esto y esto y esto, o me decían, es que estas personas estuvieron yendo al programa de desarrollo y, y mostraron estos cambios, ¿no? Entonces, sí se iban midiendo en los indicadores, las maneras en cómo las personas iban actuando diferente, y se iban sintiendo más seguras para poder ejecutar las cosas, y al final tú tienes de un mes, de un bimestre, una gráfica muy notoria, ¿no? Y eso era lo que de alguna forma pues nos daba un respaldo como programa, ¿no? Porque decía, entonces sí sirve, entonces sí está funcionando, ¿no? Y se notan esos indicadores de manera muy específica. Por ejemplo, en calidad,
Ajá, Me pasó algo muy, muy, muy bonito, muy sencillo, pero muy, muy oportuno. Había un indicador bajo en calidad y de pronto empecé a identificar que la gente se estaba distrayendo mucho y en todo lo que estábamos platicando en las diferentes sesiones, porque no era solo una persona, eran varias, me hablaban de, por ejemplo, el cómo no se podían concentrar en su trabajo por todos los problemas que tenían en casa. claro. Entonces, no era, vamos a resolver todos los problemas en casa para que ya te puedas concentrar, sino era darte una herramienta para que puedas ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tus malabares de la vida, o sea, vas a ir resolviendo acá, pero también aquí lo vas a gestionar de esta manera, te toca pensar esto, y también observaba que había muchas personas que queriendo controlar X cantidad de variables, muchas que ni les tocaban, pues terminaban desbordadas, ¿no? Entonces yo les decía, vamos a observar cuáles son las variables que te tocan controlar, ¿no? No te puedes estar preocupando por algo que otra persona en otro escenario está haciendo y que además tú no puedes resolver, ¿no? Pero no es tan fácil como decírselo a la persona, porque dice, bueno, entonces ya no me preocupo, ¿no? No, había que trabajar esas herramientas, pero bueno, en un mes sí se notaban y de pronto me decían las piezas que se estaban pasando porque la gente se distraía pensando en esas cosas, empezaron a contenerse en los números de defectos, por ejemplo, ¿no? De piezas que se iban con defectos o de reclamos de los clientes, que esa era es donde más se nota que Ujú. el inspector estaba distraído y dejaba pasar piezas, ¿no? Con falla y de pronto el reclamo del cliente. Entonces, sí se empezaron a reducir los reclamos, empezaron a ver los mismos supervisores cuando hacían su revisión, su segunda revisión, detectaban muchos menos errores en esto de la inspección. Y en ese tipo de casos era donde se lograba de manera muy sensible identificar, mira, fue esto, ¿no? Fueron sucesiones, fue que la gente empezó a aprender a gestionar sus emociones y a gestionar sus problemas de una manera diferente. Y pues ahí es donde puedes observar que sí se nota el avance, el que diga que no es medible, la verdad creo que está perdiendo un poco, a lo mejor de vista, este tema de los indicadores alineados con el desarrollo de las habilidades, ¿no? Claro, sí, me estás diciendo que inferimos directamente en el desempeño, repercutiendo en la mejora de la calidad, repercutiendo en el clima laboral, en varios factores productivos que sí son medibles. Por lo Sí, tanto, nuestra labor aporta directamente, ¿sí?, a los objetivos de toda industria, sea transformación, sea de servicio, sea lo que fuere. Sally, digo, y si quieres decir nombres de empresas, no hay ningún problema. ¿En dónde es donde has tenido tu más grande éxito en temas de psicología organizacional? ¿En cuál de ellas? ay, mira, te voy a contar una que es así como mía. Mi Tu corazón apapacho al explota. corazón. Sí, yo le podría decir éxito porque de verdad el corazón se me llena de mucho amor y de mucho cariño y de mucha satisfacción, también alegría, Sí. porque fue un proceso, pues sí, más o menos como de 10 años, paulatino, de mucha visión de todos, ¿no? Wow, 10 De años. obviamente desde la gerencia de planta empezó todo, porque yo sí lo considero así, desde el gerente, la visión que va Importante. a permear es muy importante, ¿no? Sí. Yo honestamente había pedido al universo, a mi inconsciente, a mi ser, que me pusiera en proyectos donde pudiera sumar, ¿no? Esta visión también mía, porque sí, 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 soy una persona apasionada, que le gusta así como, a ver, entrar, ¿qué hay que hacer aquí, ¿no? De que limpiar, acomodar, subir, bajar. Y cuando te empiezan no a limitar, sino cuando empiezas a ver que las vías no son tan idóneas o que más que no idóneas, como que no estamos apegados al desarrollo humano en todo el esplendor de la palabra, ¿no? Y limitaríamos a la gente o no estamos tomando en cuenta sus necesidades. Eso es cuando empiezas a decir, creo que aquí vamos a hacer unos cortocircuitos en los procesos, ¿no? Pero cuando tú ves que podemos poner las piezas, todos los especialistas, para que una pieza quede óptima,
es cuando a mí me entusiasman mucho los proyectos, ¿no? Entonces, de ahí, en Tenneco, antes Federal Mogul, Tenneco es un nombre, bueno, es una empresa que fue absorbida recientemente, pero antes Federal Mogul, me piden que yo contribuya con pláticas, primero me decían inclusive informativas, ¿no? Yo les llamaba formativas porque no era solo informar a la gente. Al principio era como vamos a hacerlo como decirles qué es violencia o decirles por qué la comunicación debería ser de cierta manera. Entonces decía, bueno, es que si solo se los decimos no vamos a generar un cambio, pero podemos empezar a hacer talleres en donde en esa hora que ya entraban todos los operadores y todos los administrativos, se desarrollaran, ¿no? Y para muchas personas era como, ay, no, se va a poder que en una hora haya desarrollo, ¿no? Pero yo creo mucho en que de todo se aprende y que buenas herramientas didácticas nos pueden ayudar a dejar ahí en la conciencia, a dejar hasta en la curiosidad, ¿no? Ese como, ¿será que sí, no? Muchos me decían ya porque lo empezamos a hacer mensual, ya en el sexto mes me decían, oiga, yo al principio no le creía nada, pero ya empecé a ver como que sí funciona eso que dijo el otro día, ¿no? Como que siempre sí. Sí, ya lo apliqué con mi esposa y ¿qué cree que sí me salió, no? Entonces, empezamos a tener este tipo de acercamientos con toda la gente. La verdad fue algo, yo te digo, de donde yo pude ver muchísimas cosas, porque fue ver la madurez de las personas que afortunadamente no tienen tanta rotación, entonces tienden a las mismas personas de casi todos los mismos 10 años, ¿no? Entonces, empezar a ver esa madurez, inclusive su sensibilidad de llegar y decirme, vengo a admitir que tengo un problema en esto y en esto. Quiero reconocer que esto y esto y esto lo voy a cambiar. Y quiero ayuda, necesito ayuda, ¿no? Entonces, la gente quería más y más. Y al final se le iba dando. Y afortunadamente, tanto la gerencia de recursos humanos, la gerencia de planta, hablaban, se ponen de acuerdo. Los otros gerentes también, o sea, no era solamente una línea, ¿no? Al final la responsabilidad más alta recaía sobre la gerencia de planta y la gerencia de recursos humanos, pero por ejemplo el gerente de calidad o el gerente de producción llegaba y decía, sí, vamos a hacer esto en desarrollo humano, ¿no? Entonces empezamos a implementar muchísimas cosas, o sea, todo se alineó a lo mismo, cursos, talleres, la misma capacitación en términos de herramientas soft, no era algo en lo que se pensara que se estaba gastando superfluamente, ¿no? O por norma, era algo en lo que convencidos decían, nos va a servir, ¿no? Nos va a servir y lo vamos a aprovechar. Entonces, optimizando los recursos de tiempo, porque pues tú sabes que a las personas no te las prestan mucho tiempo para un curso, pues buscábamos hacer un programa. Yo le presentaba un programa muy puntual de necesidades muy específicas. Afortunadamente todos los gerentes eran muy abiertos conmigo cuando yo solicitaba, oye, ¿puedo platicar contigo sobre tus necesidades de capacitación para que pueda diseñar un programa muy específico? Me decían, sí, sale adelante. Y todo me decía, ¿no? esto, por esto. Personas muy críticas, muy cuidadosas en el tema de sus indicadores, muy claras en lo que estaban queriendo alcanzar. Y así, durante todos esos años, la verdad se fue haciendo una sinergia muy interesante y muy bonita que permeaba, yo insisto, lo digo con el corazón porque va permeando tanto en la persona que tú ves transformarse a la comunidad, ¿no? Y empiezas a sentir como si fuera un corazón que late cada vez más intenso. Entonces, desde antes de la norma 035 y antes de la pandemia, empiezan a tener la visión de buscar un mayor desarrollo en lo personal y entonces no solo expanden el tema de que, bueno, que venga la psicóloga y que les dé sesiones terapéuticas, también meten, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre que le pusieron en el programa, pero un fisioterapeuta con quien tú podías ir si estabas estresado y te da tu masaje de espalda riquísimo. Ahí te ponía terapeuta. ¿Dónde me formo? Yo un día le dije, oye, esto también aplica para mí. Por favor, llevo 6 sesiones en el día, ¿no? Entonces,
y aplicó. Entonces, y también tenían stretching, y entonces tenían sus gimnasia activa y salía la gente al jardín y tenían sus sesiones. Y después llegaba mi compañero y me decía, oye, ¿cómo ves? Voy a hacer esto. Y yo, sí, estaría padre. Y si hacemos esto también. O sea, me daba permiso de aportarle a su práctica de stretching y él también me hacía comentarios de lo que había visto afuera. Me decía, oye, yo salí, vi qué tal cosa. Mira, o a fulanito, ¿no? Lo vi así. Se empezaba a hacer una camaradería de todos apostemos por el bienestar y por el clima laboral y por la salud de toda la organización, ¿no? Entonces, pues se resonó tanto que de pronto llega a Polonia, a la Junta al Corporativo, todo este programa, ¿no? Dice, estamos haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y está teniendo este impacto, ¿no? Y fue como, hay que hacerlo en todos lados, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Y si se hizo? ¿Si hubo una repercusión, una repetición del modelo? Sí, definitivamente se aplicaba diferente, pero ya al mismo tiempo que en Puebla se aplicaba en Guadalajara y en San Luis Potosí. Wow. El único que lo aplicaba dentro de la empresa todo era Puebla. Teníamos el consultorio dentro, bueno, teníamos porque ahorita yo ya no estoy participando con ellos por otros proyectos que tengo, pero está el consultorio dentro de la empresa y se arrancaron esos proyectos como buscando hacer inclusive una clínica adentro, ¿no? O sea, que el servicio médico estuviera junto al consultorio y tuvieran la sala de esparcimiento y tuvieran la zona de masajes y seguir desarrollando eso ya como, hasta me decía la gerente de recursos humanos, ¿no? Como si fuera ya como una unidad de servicios de atención a la persona, ¿no? Y en Puebla era el único lugar donde se estaba haciendo de esa forma. En Guadalajara se tenía un convenio con un psicólogo externo y se mandaba a la gente, y en San Luis Potosí se detectaban casos, ¿no? Se detectaban casos y a veces iba el psicólogo a la empresa y a veces se mandaba afuera. Después de esto se empieza a sugerir, ¿no? Pues hay que aplicarlo, pero todos dijeron, ¿cómo, no? Porque al final suena que está muy bonito, pero no sabemos si realmente va a funcionar, lo vamos a lograr. Una de las preguntas que el gerente de planta me hizo antes de irse para allá fue, ¿cómo le hicimos? ¿No? ¿Cómo hicimos que esto funcionara? ¿No? Y yo le di mi visión, lo que te acabo de platicar. Dije, esto empezó no hoy, esto empezó hace 10 años, cuando tuviste la visión de esto, cuando la gente se sumó a esto, cuando la gente agradeció esto. La verdad, la gente también desarrolló mucha gratitud ante ese apoyo y en consecuencia, pues actuaba, ¿no? O sea, era más comprometida, el sentido de pertenencia, todo estaba conectado por muy buenos hilos. Entonces, bueno, cuando a él le preguntan lo mismo, si queremos hacer un benchmark, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues él dice esto, ¿no? Y creo que sigue siendo una X todavía porque es como, depende de muchos factores, inclusive yo te diría que depende mucho de quiénes lo van a implementar, ¿no? En primer lugar. Sí, definitivamente depende mucho de que la cabeza de la empresa esté comprometida con esta vía de desempeño. Ahora bien, Sally, ahorita volvemos con otros ejemplos actuales de empresas con las que estás actualmente, pero antes de acudir a ello, fíjate que las tareas de psicología organizacional hoy día no necesariamente recaen en alguien que venga con el desempeño o preparación del área de la psicología. Hay personas quienes están ejerciendo algún tipo de liderazgo en la empresa, ¿sí? Gerencialmente, a nivel directivo o simplemente como jefe de área o de departamento, en fin, y que les toca, ¿sí? Dirigir, monitorear e implementar herramientas de psicología organizacional. En ese sentido, con tus palabras, Ali, ¿cómo defines a la psicología organizacional? Finalmente, ¿qué es un psicólogo organizacional? Mira, yo siempre les digo a todas las personas cuando van a una sesión terapéutica o un taller que no creen en la psicología, porque es algo muy común.
Todavía venimos de esta creencia de los psicólogos son para las personas que están locas, y de verdad, o sea, suena muy feo, pero es algo muy cotidiano aún, ¿no? Sí. Entonces yo les explico primero, mira, te voy a explicar. La psicología es una ciencia tan exacta como la ingeniería. El ser humano es demasiado predecible, ¿no? O sea, no voy a hablar de estereotipos, no, ni siquiera de arquetipos. Hablemos de la lógica. O sea, es una premisa, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. O sea, si tú a un vaso de agua le pones 2 gotas de aceite, va a haber un comportamiento molecular muy específico. Si le pones 3, va a haber otro, ¿no? Si le pones una gota de pintura, vas a tener otro comportamiento molecular, y así sucesivamente, si le sigues añadiendo ingredientes, ¿no? El ser humano es así, nosotros somos emociones, somos bioquímica, somos agua, tenemos un funcionamiento fisiológico que es también muy exacto. Entonces, psicología no es estudiar solo las emociones, no es solamente estudiar la parte social, cómo se relaciona el individuo. Psicología es todo el ser humano, la entidad, ¿no? El ser, inclusive abarca hasta su zona espiritual, cómo se está relacionando con ese algo más, con ese todo, con su ser supremo, cómo lo concibe, qué tanto influye. Y entonces nos volvemos múltiples variables, ¿no? Y por eso pongo el ejemplo del vaso de agua, porque entonces imaginemos que el ser humano es un vaso de agua, y todas esas variables son factores que si tú le metes un padre que te maltrató, más una escuela que no te dio un soporte, y un maestro que te regañó feo, y un compañero que te molestaba, y 5 horas de ocio en tu casa, pues puedes sacar la formulita, así como en la ingeniería haces una diferencial y dices, me va a dar como resultado un niño deprimido, con complejos, con temas de autoestima, con situaciones, Claro, Claro que claro. podrías inferirlo, ¿no? Hacer muy buenas inferencias. Y entonces el comportamiento humano, la conducta humana puede verse desde un aspecto muy lógico, y yo les explico, la psicología organizacional es tener al especialista que sabe cómo se va a comportar tú, por ejemplo, supervisor, tu gerente, bajo ciertas variables, tomando en cuenta no solo al ente ser humano, sino al ente empresa en donde está imbuido, ¿no? Y Ajá. cuando tú tomas en cuenta esos factores, claro que puedes inferir, y también desde atrás puedes aportar o puedes deducir por qué camino es mejor guiarlo en función de los objetivos que tú tienes, por ejemplo, productivos. Entonces, para mí la psicología organizacional es ese gran análisis, por eso es algo a nivel especialista, ¿no? Alguien que ya domina el tema de la conducta humana y que ahora va a la organización y que dice, dentro de todo este marco, yo puedo, y conociendo obviamente, a lo mejor no veámoslo como es más importante el ser humano, la organización es secundaria, no, psicología organizacional, ¿no? Es tan importante la organización, está sufriendo, me ha tocado ver organizaciones sufriendo, ¿no? Porque se está colapsando. De hecho, le decía a un gerente en broma, ¿no? Su logo tiene un círculo, y le decía, creo que le vi hasta la carita y su lengüita cuando entré, ¿no? Porque la organización se veía sufriendo, se ve cómo está empujando para sacar resultados. Entonces, el psicólogo organizacional no solo se relaciona con el ser, sino con la organización, ¿no? Con ese todo, con la percepción de ese todo que tú dices, ¡ah! Está colapsando, ¿no? Ya está a punto que le dé diabetes a esta organización, o que le dé cáncer, o que le dé reumatismo, o que le dé algo, porque está colapsando. Entonces, cuando tú observas esas dos miradas, los dos organismos, al organismo productivo, dices, ¿cómo sano ambas partes? ¿Cómo los hago conciliar? ¿No? Bien, ¿Cómo, sí. ¿Cómo logro que ellos le ayuden a ellos y ellos le ayuden a ellos, ¿no? Que las personas estén del lado de la organización, y que la organización misma esté proveyendo variables oportunas, adecuadas, idóneas para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, la verdad a mí me encanta pensar que esto es algo muy retante. Así que... Sally, entonces, tratando de conformar una frase, el objetivo del psicólogo organizacional es, Hay una frase, ¿por qué me limitas? ¿No? a ver, nada más para No, aterrizar una yo idea. diría que, yo te lo diría así,
construir relaciones saludables entre la organización y sus objetivos productivos y el Genial. desarrollo de las personas, ¿no? Está fabuloso. Y me encanta lo que dijiste hace rato, de que nos toca contemplar a las empresas como un ente, un todo, un ser vivo, ¿sí? Que vamos a apoyar en su salud, ¿sí? Vamos a sanar en donde se encuentra en detrimento a través de atender a las personas en específico. Esa perspectiva me encantó, ¿sí? ¿Te puedo decir algo? Te doy permiso, adelante. Gracias. Es que me acordé de algo muy, muy, muy Sí, bonito. venga, venga. Y además, bueno, sumando esta parte, ¿por qué? Porque tú cuando dices contribuir a ese organismo, que es un ser vivo también, pero Ajá. insisto en el tema del bien común, pero y opera en la sociedad, ¿no? O sea, entrega un producto a la sociedad y ese producto que entrega a la sociedad a nosotros, o sea, nos hace funcionar la vida, el auto, la casa. Entonces, me acordé ahorita de un caso, una ocasión di un curso largo, afortunadamente una formación larga para supervisores de porcelanita y la moza. Ajá. Y bueno, entonces empezamos la formación, liderazgo, trabajo en equipo, todas las habilidades que los supervisores habían que desarrollar, ¿no? Y hubo un momento en el que, ya para terminar, empecé a darme cuenta que estaban realmente desconectados de quién usaba los pisos, ¿no? Y de quiénes se beneficiaban de los azulejos que ellos hacían, porque para ellos ya era un cuadrito que Ajá. era primera calidad o segunda calidad. Los Sí. pisos de primera calidad, pues obviamente son los que salen al mercado, y los pisos de segunda calidad sí salen porque salen en lotes completos. No se dice como tal que tienen defecto, pero salen más económicos. Ok. Entonces ellos me decían, los pisos de segunda calidad, y estaban bien desmotivados, no, pero es que ya no los queremos, ya no queremos que nos regañen porque sacamos segunda, queremos sacar pura primera, y estaban muy presionados. Yo me voy al mercado y voy a la 25 Poniente y dije, pues voy Ajá, claro. a todas las tiendas, ¿no? Y entro y pregunto, oiga, la primera, no, pues que es este, y el de segunda, ni se nota, me dicen ellos, no, son tan buenos sus productos de porcelanita en la moza, que la segunda ni se nota, nada más sabe por qué son segunda, porque a veces el verde botella de primera ya no sale igual. Entonces, si tú quieres ir a comprar, tu piso se rompe, tú quieres ir a comprar otra caja de piso de azulejo, llevas el código, te tienen que dar el mismo color. Si salió Ujú. segunda, saldría una diferencia en el color, y esa exigencia, ese nivel tan alto de exigencia que tienen para poder te vender a ti, que después vas a llegar por otra caja, otro tanto de tu piso y que esté exactamente al tono que te vendieron el primero, es lo que los hacía tener segundas, pero realmente el piso no era de mala calidad, por eso lo podían vender como otro lote, ¿no? Ok. Diferente. Entonces se me ocurre hacer un video, ¿no? Y voy con todos los vendedores y les digo, ¿qué le puedes decir al supervisor que está revisando en producción los pisos? ¿Cómo aporta él a tu trabajo de vendedor, ¿no? En ventas. Y les han dado unos mensajes tan bonitos. O sea, toda la gente decía, gracias por su esmero, por su esfuerzo, por su trabajo. Gracias a ustedes, yo tengo una familia y la puedo mantener y Wow. vendo muchísimo porque su producto es de alta calidad. Y no tengo ningún empacho en recomendarlos porque a mí me encanta decir que sus pisos son los mejores y así. Pero imagínate toda la 25, ¿no? Yo ahí grave, grave, Sí. grave, grave, grave. Y luego edité, ¿no? Los pongo en contexto a quienes no están presentes y no son de la ciudad de Puebla. La Ah, sí. avenida 25 a la que se refiere Sally es una avenida larga a donde se encuentran, yo creo que el 80% de los comercios que se dedican al tema de la construcción, ¿sí? Donde te venden todo lo que requieres para construir lo que vayas a realizar, ¿no? Entonces, ahí es a donde tú fuiste. O sea, Sí, sí, una sí. cantidad tremenda de comercios Todo el diferentes. corredor de azulejos. Así Y es. la verdad quedó un video muy, muy emotivo. Yo a nadie le dije qué decir. Los supervisores veían el video y se estremecían, y además se volteaban así y decían, ¿eso se los dijiste o se los dijiste, dilo, o lo preguntaste, o qué pasó, ¿no? Y yo Ok, les decía, no, realmente lo terminé grabando porque me conmovió mucho la manera en cómo se expresaban de su trabajo, y me pareció fundamental que ustedes sepan que allá afuera en el mundo, su claro. trabajo que hacen aquí encerrados, porque ya se habían desconectado de ese
beneficio que le aportas a la sociedad, está dejando muchísimas cosas, ¿no? Y ya no me puedo ir a cada usuario, a cada casa, qué tan feliz está con su piso, porque si no, no acabamos y menos no terminé de Claro. contar. Pero fue muy motivante y la verdad fue un gran cierre de curso y sí se notó, y volviendo a lo medible, se notó en el desempeño, ¿no? O sea, al final de cuentas ya le das otro sentido a, a tu trabajo y se nota, ¿no? Ok, Sally, antes de que se nos acabe el tiempo y vayamos a las preguntas, que hay varias preguntas por todos lados, el, desde tu perspectiva, en la experiencia que tienes antes de pandemia, durante pandemia, ahora con la pandemia y ahora con la tecnología, que ese es un punto que quiero platicar de cómo estás implementando las herramientas tecnológicas para tu labor como psicólogo organizacional. Ahorita vamos con el caso Pirelli. Este, ¿Cuál es el futuro que tú visualizas para el desempeño del psicólogo organizacional? ¿Cuál es el futuro de esta área de trabajo? Wow, yo siento que el futuro va en dos sentidos, ¿no? Y que de cierta manera los convoco a ser estoicos, ¿no? O sea, la primera parte es hacer un transformador de la visión de cómo tal es el desarrollo humano, ¿no? Porque al final algo que sí surgió en la pandemia fue esta sensibilidad por observar. Hay que atender a las personas, ¿no? Es como, ya te había dicho hace 20 años, ¿no? Pero mejor sí le echamos ganas, ¿no? Resulta que siempre sí. Resulta que siempre sí. Entonces, muchas empresas empezaron a decir, ¿cómo? O sea, sus cómo están así como muy alterados, ¿no? Y creo que ese es el futuro, la primera parte del futuro del psicólogo organizacional, llegar muy templado, determinado, muy seguro de sí mismo y decir, vamos a hacer todo un diagnóstico de qué le está doliendo al ser y a la organización y empezar a implementar. También creo que va a ser un creador de técnicas innovadoras para poder llegar a resultados de lo más inmediato posible en tiempos cortos, porque la industria se está moviendo a unas velocidades impresionantes. Entonces, eso nos está retando para que, para que tengamos muy claro cómo desarrollar a una persona dentro de la organización con base en los indicadores de desempeño, con herramientas muy efectivas, muy prácticas, muy directas, y te digo, creo que no hay como tal muchas cosas de esas creadas, hay que irlas sensiblemente diseñando y sobre todo muy apegados a las necesidades que son muy puntuales también, es lo que he observado, ¿no? Cambian por región, cambian, por ejemplo, aquí de Puebla a la zona de Silao, cambian a la zona Monterrey, cambian a Querétaro, tan solo hablando del mismo país, ¿no? Claro, claro. Oye, entonces, nuevamente tratando de acotar a una frase, ¿cuál es el futuro del psicólogo organizacional? Es vamos a decirlo, es así como un superhéroe. Va Es a de ser, todo. Me encantó. Sí. sí, va a ser así como, va a ser como no sé cómo decírtelo, pero sí, lo veo como el que va a desplazar los problemas para convertirlos en soluciones Bien. y va a darle vida de una manera diferente a las organizaciones. Estupendo, me encantó. Estoy revisando las preguntas que nos han hecho en redes. Varias de ellas ya hemos abordado con tu charla, las respuestas. Sin embargo, hay una aquí muy puntual que me llamó la atención, que nos hizo Jackie Brieño, también catedrática, por cierto, de nuestro diplomado de Policultura. Nos dice, Sally, ¿ocupas las constelaciones empresariales para el trabajo con las organizaciones? ¿Qué opinas al respecto? No las ocupo. No las ocupo. De opinar, pues respeto todas las técnicas. La verdad es que es lo que decía hace rato, la sensibilidad que tú vas a tener cuando llegas a una organización y cómo vas a conectar con esa organización. Hay organizaciones que, igual que en el proceso, por ejemplo, terapéutico personal, va a haber mucha gente que te diga, no quiero hacer eso, quiero mejor irme por este camino.
las organizaciones hacen lo mismo, ¿no? Te dicen, no me pongas tanto, por ejemplo, mindfulness, que ahorita no quiero eso y yo quiero que te enfoques aquí, ¿no? Entonces creo que también es importante ser muy versátil y pues tú ir moviéndote en las diferentes herramientas que tienes, ¿no? Entonces yo en lo personal no las ocupo, digamos que a lo mejor en términos de percepción observas y te das cuenta de muchas cosas, y también considero que es otra técnica que todas ahorita van a ser fabulosas y nos van a ayudar, mientras las apliquemos con la sensibilidad y la responsabilidad y creamos que es la más atinada para la empresa. Está perfecto que el psicólogo organizacional decida y se atreva y sobre todo, aparte de confiar, pues observe su resultado, ¿no? Como hablábamos hace rato, en esas evaluaciones de desempeño. Y creo que eso es lo que nos va a ir dando las certezas de cuáles son las técnicas o herramientas más valiosas. A lo mejor en unos 10 años ya tenemos un stock mucho más claro de cómo poder utilizar herramientas infalibles. Seguramente vamos a tener ya muchos libros también de casos exitosos, de metodologías propositivas que fueron más funcionales en este mismo sector, ¿no? Es lo que opino, Jackie. Muy bien, Sally, y hablando de crear manuales y libros, pues ya veremos el tuyo, asesorada precisamente por Jackie Brieño, que es nuestra experta en creación literaria, ¿eh? Por Ok. cierto. Gracias, Jackie. Oye, Ok, y esto me lleva, Sally, a tomar las preguntas, vienen de la mano, que nos está haciendo Yadira, que es alumna de nuestra maestría. Empiezo por la más sencilla. ¿Cuáles son las expectativas que han tenido los directivos cuando te han contratado antes de realizar tu trabajo? Ay, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para compartir algo muy personal ahí en Ah, esa pregunta. yo pensé que ibas a decir para ir al baño, pero no hay tiempo para ir al baño, por No, favor. no, 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 yo quiero aprovechar el tiempo para hablar y hablar y hablar y hablar, que Compártenos, por casi favor, no me sí. gusta. Sí, porque justamente cuando tú vas como muy, muy pendiente de qué expectativas, te puedes poner bien nervioso, ¿no? Entonces, Claro. de pronto, en mi práctica personal, desde hace 25 años aquí, pues vas madurando esa parte, porque al principio llegas así llegas con esa pregunta, ¿cuáles serán las expectativas que tienen, ¿no? Y si voy a poder cumplirlas, y entonces empiezas así como a sentirte un poco tenso. Yo empecé a descubrir en ese camino de que si me preocupaba por las expectativas que tenían en el momento de yo realizar mi trabajo, iba a perder de vista la línea de lo que había que hacer, ¿no? Entonces, empecé como a decir, bueno, no sé cuáles son sus expectativas del todo, muy puntuales. ¿Cuáles son las expectativas específicas? Ahorita te digo cuáles son, ya di las expectativas de todos, las mismas siempre. Pero dejé de preocuparme tanto por unas expectativas muy específicas y empezar a pensar mejor qué sería recomendable hacer, ¿no? Para que no me estresara. Ya que me ha madurado como esa parte, entonces ya podía escuchar las expectativas con más objetividad, porque si no las escuchas con así como, ¿y eso cómo lo voy a hacer, no? Y te empiezas a preocupar porque las expectativas que yo me encontraba eran muy, muy chistosas, ¿no? O sea, inclusive era como de, y en una semana ya esa persona ya no va a llegar tarde. Y tú así, ¿no? O tú me vas a garantizar que con este curso todos mis líderes ya van a ir a la línea y no sé qué cosa. Y tú, no, señor, el curso dura 24 horas, o sea, ¿cómo cree? O sea, que le voy a garantizar eso, ¿no? Entonces te encuentras todo tipo de expectativas con respecto, sobre todo, a la rapidez y efectividad de las habilidades que vas a entrenar o a desarrollar en la gente, ¿no? Pero si hablamos de las expectativas, digamos, más, pues no sé qué palabra usar que no sea serias, ¿no? Pero más específicas, bueno, no, más apropiadas dentro del aspecto organizacional, son que aportes al desarrollo del desempeño en la seguridad, en la eficiencia y en la calidad, ¿no? Que se note ahí.
Esos son, creo que las expectativas más importantes de todos los gerentes: seguridad, eficiencia o productividad y calidad. Ajá. Entonces, nada Nada más, ¿no? más. Nada más. Y ahí es Claro. donde tú te empiezas a mover en esta creatividad y, ¿cómo le voy a hacer, no? Por ejemplo, en un curso quedó muy bonito de entrenadores, entreno a los entrenadores. Sí, Los trainer, entrenadores sí. entrenan a las personas nuevas. Ajá. Les hago mucho énfasis en que desde el primer entrenamiento ellos han de aportar en esos 3 elementos, ¿no? Entonces, lo que Okay. antes ellos decían, ay, te tienes que poner tu equipo de protección personal, y a veces ni siquiera, a veces decía, te tienes que poner tu EPP, y el chavo nuevo era como, ¿de qué me está hablando? No sé, ¿no? Entonces yo les decía, preséntame el EPP, ¿no? Pues Claro. los guantes, los tapones y las botas y las mangas Kevlar porque te puedes quemar. No, a ver, eso que me estás diciendo no es claro, no es específico, yo no sé para qué me sirve, no me hace sentirme más seguro. Es más, ni me importa porque la manga me incomoda, no me la quiero poner, ¿no? Te pones en el papel del nuevo y te das cuenta de que, pues al no estar dentro de ese ambiente industrial o al no todavía no conocerlo del todo, tienes muchas limitaciones para querer adoptar nuevas posturas, nuevas conductas con respecto a la seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, en un curso, por ejemplo, en un curso que yo doy, trato de ir metiendo este tipo de ejemplos, ¿no? Yo pongo un ejemplo en la seguridad y de pronto pongo otro de calidad, pongo otro de eficiencia, aunque esté hablando de comunicación, ¿no? Sí. Porque muchas veces se creía que al ser una habilidad soft, pues nada más te van a hablar de la comunicación, de la empatía, de un ser humano a otro ser humano. No, también les quiero decir cómo se comunica, ponte el equipo de protección personal, ¿no? Claro. Y Bien. eso ya lo aterriza y las expectativas de las personas que te contratan se pueden atender, ¿no? Se pueden satisfacer. Entonces, sí podría decir que la respuesta a esa pregunta es un poco ambigua porque son muchísimas y Sí. dependen mucho también de la visión que tiene cada gerente, Ujú. sobre todo de la productividad y de la rapidez con la que quiere ver el resultado de su trabajo, ¿no? Claro. Entonces digo, las expectativas más correctas, más adecuadas, deben de ir en torno a seguridad, productividad y calidad. Ya Sí. con eso tenemos Y ya, mucho, ¿sí? Que sí, de manera colateral vamos a mejorar el clima laboral, que de manera colateral vamos a propiciar o compartir herramientas para que mejore la calidad de vida familiar. Bienvenido, fabuloso, va en orden al bien común. Sin embargo, para términos de medición, podemos empezar por esos 3 rubros: sí. seguridad, Y también, productividad y calidad. Ok. claro, y también quiero aportar algo, hacer una aclaración, porque creo que también esta pregunta es muy importante, que no se quede como abierto esto que dije de, en una semana ya va a ser puntual y que tú Ujú. digas, ay, no se puede porque pues es muy poquito tiempo para un cambio de conducta. Pero creo que algo que como psicólogos organizacionales es vital que hagamos es atender esas expectativas también. O sea, de pronto es como, no importa, a mí me gusta muchas veces ir a la entrevista con la persona que está, oye, necesito un programa, necesito un curso, necesito un taller, con alguien más, ¿no? Con Ok. personas que de por sí ya trabajamos en equipo y le digo, tú eres la parte de mis ojos que no veo, la parte de mis oídos que no oigo, ¿no? Y entonces vamos 2, 3 personas y escucho sensiblemente qué quiere, por qué está desesperado, ¿no? Y a veces te Mm. dicen cosas muy específicas, así como se dicen muchas groserías en la línea, ya no quiero ese ambiente, ¿no? Uy. Entonces, ese tipo no, y luego termino un curso y me dice, oiga, pero yo no puedo dejar de decirle groserías a la gente porque solo así entiende. Y todo. Regrésenlo, mañana empieza el otro curso otra vez, ¿no? Ya es cuando te pones tache tú, dices, Y si no, la empresa algo hice está, mal. y si la empresa está en Alvarado, Veracruz, ¿qué vas a hacer? No, ya bueno, ahí respetamos los regiones. Ah, ya no se llaman groserías, ya son regionalismo. Okay. Oye, Sally, muchas gracias. Y me voy a la siguiente pregunta, también de Yadi, pero ya es más casuística. Y estamos sobre tiempo, pero yo creo que la podemos atender tranquilamente. Dice así: en caso de tener a un colaborador en la empresa que vive algún tipo de duelo,
¿De qué manera realizas el proceso para que realice las actividades y dé sus resultados? ¿Le das tiempo a que viva ese duelo o lo canalizas a terapia en caso de no tener experiencia, etcétera? ¿Cómo lo manejas? Híjole, no, pues la verdad es que lamentablemente no tenemos tiempo para sacarlo y para que reciba su tratamiento y volverlo a incluir, ¿no? Claro, Él tiene durante la vida productiva que ir logrando trascender estas situaciones tan dolorosas. Lo que yo he hecho, y tú mencionabas hace rato a Pirelli, ajá, sí, ahorita estoy trabajando ese proyecto con ellos, un proyecto con ellos que es el de sesiones y atención psicológica, pero a través de la tecnología, es en línea, es es WhatsApp, correcto. es Así es. llamada telefónica. Y como dice Yadi, y es un tema de duelo. Y tú podrías decir, ¿cómo crees? ¿No? O sea, eso no se puede hacer porque pues necesita más un espacio presencial y cierta atención y darle un espacio también en la empresa para que maneje pues ese momento tan doloroso. Pero, insisto, lamentablemente por la dinámica de vida que nosotros tenemos, es necesario adecuar todo. Entonces, en mi experiencia he tenido muy buenos resultados, me he sentido muy contenta de ver que la gente responde muy bien a su proceso de duelo, a sus terapias de duelo, aunque a veces solo es vía telefónica o solo es WhatsApp, porque la persona de entrada ya está convencida de quiero resolverlo, quiero trabajarlo, dime cómo. Y Ajá, entonces es como elaborarle tipo un diagrama muy específico de vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Y bueno, trato de ser muy clara en decirle, mira, vamos en esta fase, vamos a hacer esto, nos tocan estas tareas, te encargo esto, tú vas a poner mucho de tu parte en esto, yo aquí estoy, ¿no? Eso sí, soporte técnico, yo de todo el tiempo el teléfono lo traigo, pero de repente me mandan, es que explota aquí algo, entonces yo les digo, ustedes escriban, yo cuando lo vea podré ir contestando, voy eligiendo algunos porque la verdad algunos, pues es todo algún texto que veo que es un desahogo, pero otros que percibo más en crisis, entonces algunos les llamo, algunos les vuelvo a escribir, les mando algún audio, algún video, algún link de música, y poco a poco vas dando esa contención, ¿no? Eso es la manera bien. en cómo lo he manejado y también en las sesiones presenciales que tenía yo, bueno, que tengo en otras empresas. Uh-huh. Ok, o sea, sin apartarlo de la línea productiva, le das un acompañamiento utilizando las herramientas tecnológicas a tu alcance. Sí, sí, ¿Sí? sí, Está. y darle como tareas muy específicas, ¿no? Para Ok, que se sienta seguro. qué bárbaro. O sea, pues ya se nos fue el tiempo volando, Sally, qué bárbara. Eh, y se nos quedaron varios temas por atender. No quiero dejar de compartirte aquí expresiones eh, de agradecimientos desde Ivonne, nuestra directora, que te dice muchísimas felicidades, Sally. Definitivamente el psicólogo organizacional tiene aún muchísimo que aportar a la empresa y todas las empresas deberían de contar con personal adecuado a esa área. Sí, luego misma Yadira dice buenas noches, Sally. Antes que nada quiero agradecerte por compartir tu experiencia. En fin, hay varios comentarios favorables en redes también y me quedé en la punta de la lengua con el tema de la ética, pero yo creo que ese debe ser un tema para una siguiente reunión, por favor, Sally, Sí, porque sí, sí, claro. para hablar del manejo ético de la información que estás tú manejando, porque sé que la tentación de parte de los directivos es altísima para dime qué está pasando, dime qué le sucede, cómo está, y la presión ha de ser bastante también fuerte. También, mira, también nuestra catedrática Lili, esta excelente intervención, muchas gracias. Jorge, nuestro catedrático Jorge Gracias, Jorge. Sali, muy buena sesión, gracias por compartir. Ya que definitivamente es necesario esta segunda charla, la vamos a agendar y la vamos a Sí, difundir. sí, Entonces, sí, por lo sí. pronto, me queda decir, Sally, muchas gracias por Al compartirnos. contrario. El hecho de que veamos quienes estamos enamorados de estas tareas del desarrollo humano,
en todos los ámbitos, pero específicamente en el ámbito productivo, veamos que no es una guerra de titanes, que hoy las circunstancias favorecen mucho, han sensibilizado mucho hacia la necesidad del desempeño de nuestras funciones ahí adentro. ¿Sí? Sí. Sally, muchas gracias por esta sesión. Ya agendaremos esa segunda parte para hablar sobre la ética y pues a quienes nos acompañaron tanto por Zoom como por las redes, les agradecemos muchísimo. Tengan presente que ya iniciaremos en breve nuevo ciclo dentro de nuestra maestría de psicología organizacional, nuestra maestría de innovación educativa, nuestros diplomados, el de puericultura, ¿sí? Y el de liderazgo en áreas de voluntariado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Feliz noche, Sally, un abrazo. Gracias, de verdad, muchas gracias y con mucho gusto nos vemos pronto. Un abrazo también. Adiós, hasta pronto. Adiós. Gracias a todos por Bye. sus comentarios.